Después de esta impresionante historia que estuvimos compartiendo en los últimos dos videos, la gente había quedado realmente conmocionada por todo lo que habían vivido en este sábado tan increíble. Y había terminado con que los fariseos habían excomulgado al ciego de nacimiento que había sido sanado por Jesús. ¿Así trataban estos pastores a su rebaño? Bueno, sí. Por eso, al mismo tiempo, Jesús lo vio como alguien tan valioso que merecía recibir de inmediato el milagro divino. ¿Qué formas tan opuestas de valorar a una persona? Con esta situación en mente, Jesús contó a los presentes la parábola del buen pastor, para que entendieran lo que acababa de suceder. A esta ilustración todos la entenderían muy bien. Así que Jesús comenzó a decirles para que entendieran por qué cosas tan opuestas habían pasado, porque la gente había quedado muy confundida a causa de la manera como vieron que Jesús trató a este hombre y la manera como sus líderes religiosos lo habían tratado. Por eso comenzó a decirles, como dice en el capítulo 10 de San Juan, en el versículo 1, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Quien no entre por la puerta principal, bueno, sin duda tiene malas intenciones. La puerta es la que está diseñada para que entre el rebaño. El cerco es para proteger a las ovejas y no para que alguno acceda al interior saltándolo. Saben que los rediles en los tiempos de Jesús eran corrales comunitarios, cercados y con una puerta. Allí al terminar el día, los pastores dejaban sus ovejas y un portero las cuidaba durante la noche. Al día siguiente, cada pastor retiraba a sus ovejas y las llevaba a pastar. Entonces Jesús continuó explicando y diciendo, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Saben que una de las características más destacadas del buen pastor es que entra por la puerta, no lo hace a escondidas. Por eso el portero le abre la puerta, las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando su presencia está dentro del redil, pasan cosas únicas que solo él puede provocar. Las ovejas escuchan su voz porque lo conocen. Saben que es la voz de quien las ama. Saben que con él algo muy bueno les va a pasar y estarán protegidas de todo peligro. Cada una de ellas escucha su nombre y sigue al pastor. Cuando ya ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Las ovejas saben que lo mejor que les puede pasar en la vida es estar ahí junto con su pastor. Y esta verdad la aprendieron por experiencia. Saben, de verdad, saben que pueden confiar en él. Una vez que todas sus ovejas están fuera, él va delante de ellas y todas las siguen. Claramente el pastor sabe dónde habrá buenos pastos para sus ovejas y ellas se preparan para disfrutar un muy buen día siguiendo a su pastor. Sería impensable que fuese al revés, o sea, que el pastor siguiera a las ovejas por donde a ellas les parezca, ¿cierto? Al menos estas ovejas y este pastor, no actúan así. La unidad es una cualidad distintiva de este equipo y el indiscutible liderazgo es del buen pastor. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Solo por la fuerza o, bueno, por el temor permanecerían a su lado. Esta fue la parábola que Jesús les contó. Pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vienen antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero por eso las ovejas no les hicieron caso. Fue categórica la definición de Jesús. Solo Él es la puerta de las ovejas. Y volvió entonces a enfatizar otra vez el contraste para que se entienda.
Por eso continuó diciendo, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, claramente hay quienes buscan destruir a los seguidores de Jesús. Y él los define así, duramente, como ladrones, destructores y asesinos. Lo dejó muy, muy claro. No es lo mismo seguir al buen pastor que a un impostor. Si somos las ovejas de Jesús, seremos libres y salvos. Además, será Él mismo quien se encargue de nuestro sustento y nuestro cuidado. ¿Qué quiso enseñarles al decir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Jesús no estaba hablando en un cementerio, pero las personas que aún no entregaron completamente su vida a Cristo, es como si aún no hubieran comenzado a vivir. Cuando lo sigan, entonces empezarán a vivir de verdad, no apenas a sobrevivir. Tendrán vida en abundancia, es la palabra de Jesús, una calidad de vida que no es posible conocer sin la guía del buen pastor. A tu vida, ¿le falta sabor y sentido? ¿Te faltan ganas de vivir la vida? Miren, Jesús nos da una respuesta contundente, porque posiblemente fuiste estafado por vendedores de ilusión, de esos que abundan en el mundo, que prometen mucho, pero no pueden satisfacer la sed del alma. Tal vez te autoengañaste suponiendo que con tus fuerzas, decisión y empeño lograrías una buena vida, pero a esta altura ya te diste cuenta de que con eso no alcanza. Tal vez chocaste con la realidad de perder a un ser querido o tener que lidiar con problemas de salud inmanejables o dificultades económicas insalvables. Si por alguna de estas razones o por alguna otra tu vida carece de fuerza y sentido, ¿por qué no creerle a Jesús? ¿Por qué no convertirte en su cordero y permitirle que te guíe, siguiéndolo por donde Él te indique? Hay una vida en abundancia esperándote a los pies de Jesús. Él no es un vendehumo, es el Dios Todopoderoso que sabrá guiarte a los buenos pastos con seguridad. Saben, Jesús continuó enseñando y les dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por sus ovejas. ¿Qué vale más, te pregunto, ¿no? ¿La vida del buen pastor o la vida de las ovejas? Muchas veces, la verdad, nos cuesta entender a Jesús y a veces directamente no lo entendemos. Creo que no hay dudas con respecto al valor de una vida y la otra, pero aunque la vida de Jesús tiene un valor infinito, acá Él está asegurando que defenderá a sus ovejas con su propia vida. Ese precio es excesivo, es incomprensible para nosotros, pero es Dios mismo el que lo afirma. El amor, saben, muchas veces no parece ser muy racional, pero Dios es así. Dios es amor. Por eso muchas veces no lo entendemos. Para ser oveja de Jesús necesitamos seguirlo, no merecerlo. Y como el Señor sabía muy bien que sus oyentes habían sido guiados por otros pastores, quería que noten claramente la diferencia. Entonces continuó diciendo, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Así actúa porque solo las cuida por un sueldo. Quiere un rebaño que le permita ganarse el sustento, pero que no le traiga problemas. Las valora y las cuida porque le sirven, pero en cuanto significan un problema, desaparece.
debemos entender que nadie nos guiará por un mejor camino que por el que nos guíe Jesús. A Él le importamos tanto que no solo dice que está dispuesto a dar su vida para salvarnos, sino que ya la dio. Claramente no es un asalariado. Ama increíblemente a sus ovejas, en las buenas y en las malas. Una clave fundamental entre el pastor y sus ovejas es que Él las conoce y ellas a su vez lo conocen a Él. Hay una relación. Y esto no es el fruto de la casualidad o del destino. Es una relación basada en el conocimiento mutuo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Qué fuerte es el vínculo de esta unión. Sin dudas, tenemos mucho que aprender sobre la relación que Jesús quiere vivir cada día con nosotros. Hay ovejas que identifican la voz del buen pastor, pero están en otros rebaños siguiendo a otros pastores. Jesús considera que esas ovejas, las que identifican su voz, son suyas, a pesar de que estén en otros rebaños, y se interesa y preocupa por ellas como por las que están a su lado. ¿Por qué están en otro rebaño? Seguramente nacieron allí, en otro rebaño, y aunque tienen su pastor, saben que algo no está bien con él. Pueden oír la voz del buen pastor y desean encontrarlo. Pero siempre estuvieron en el mismo rebaño y tal vez tienen miedo de dejarlo. Por eso Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Se siente un extraño escalofrío al pensar que, aunque sus oyentes aún no entendían estas palabras, Jesús sabía muy bien lo que decía. Y al decir que ponía su vida voluntariamente, sus pensamientos iban a la cruz, que pronto se alzaría. Pero no le tembló el pulso y siguió adelante. Entre los oyentes de Jesús, cuando él contó todo esto, pasó lo que siempre pasa. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a los ciegos? Así ocurre siempre. Nadie queda igual después de estar con Jesús. La diferencia la hace nuestra actitud. ¿Le creemos y lo seguimos como los corderitos de esta historia o hacemos nuestro propio camino? ¿Cuál es tu decisión? ¿Podés escuchar la voz del buen pastor invitándote a seguirlo? Si es así, no lo dudes. Hay en muchas partes quienes por ahí pueden parecer un buen pastor, pero vos te darás cuenta si es o no es. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ojalá cuando vos y yo escuchemos la voz de Jesús llamándonos, hagamos como estos corderitos que conocen su voz y lo siguen. Dios nos bendiga porque vos sabés, ¿no? Los que siguen al buen pastor tendrán vida en abundancia. Y eso significa que tendremos un pasar en esta vida mucho mejor en su presencia. Y lo mejor de todo es que siguiendo sus pisadas terminaremos compartiendo la eternidad con Él en el cielo. Que Dios nos bendiga.